¡Oh, tío! Estos monstruos son cada día más grandes, más feos y más babosos. Míralo por el lado bueno. ¿Cuál? Que tú también. Si supieras cuánto paso de ti, el mazo con ruedas. ¿Ah, sí? ¿Y también pasas de esa cosa? ¿Qué cosa? ¡Despierta! He oído un ruido. ¡Al, despierta! ¿Eh? ¿Qué clase de ruido? Esa clase de ruido. Si son ladrones, ¿por qué no ha ladrado el perro? No le habrán hecho daño a mi Toby. Shh. Parece como si hubiera pasado un tornado por aquí. ¡Toby! Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? That's right. El regreso de los cazafantasmas. Día de perros. Spengler está pirado. Así de simple. Egon es un genio. Tiene una mente científica que no se deja limitar por el pensamiento convencional. Kylie, ese tío nos ha mandado a comprar 15 kilos de setas. Vale, puede que sea un poco excéntrico, pero es un genio. Vale, lo que tú digas. Roland! ¡Mira eso! ¡Oh, es preciosa! ¿Pero qué pasa contigo? ¿Qué? ¡La tenías en el bote, tío! ¿Necesitas que te lo pongan más fácil? Venga. Es que no me van mucho los perros. Oh, chaval, tienes delante a Miss América y te quedas pasmado. Y no es que sea feo, Kai, pero está pareciendo un clon de Spengler. Te he oído. Egon, tenemos tus setas. Vamos de camino al cuartel de bomberos. El experimento de las setas tendrá que esperar. Tenemos un problema canino. Cazafantasmas, un momento. Cazafantasmas, un momento. Cazafantasmas, un momento. Cazafantasmas, un momento. Cazafantasmas. Ajá. Ojos brillantes. Despide un aliento verdoso. Cazafantasmas, un momento. Siempre había querido hacer esto. Si mal no recuerdo, ya lo has hecho varias veces. Sigue estando bien. Os he hecho una lista de las 30 primeras direcciones que debéis visitar. ¿30? Sí, parece que no todos los perros van al cielo. Y yo voy a tomarme un descanso. Pues yo voy a freír fantasmas. He llamado a Eduardo a su casa. Deberíais esperarle. No me hagáis más favores. ¿Desde cuándo le interesa al moco acompañarnos en las salidas? Donde hay perros, hay comida para perros. ¿Cómo entiendo a este fantasma?
Despierta, chiquitín. Oh. ¿Desde cuándo somos perreros? ¿Y si es un chihuahua poseído, eh? ¡Oh! ¡Nos ataca una bola de pelusa diabólica! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! Vais a tardar mucho. He tenido que encerrar a mi mastín en el sótano. No se preocupe, señora. Dejaremos a Mastín como nuevo en unos minutos. Somos profesionales. Gracias. Lo siento, ¿puedo ofreceros algo? Ya sé que es tarde. Café, solo y sin azúcar. Vamos, Romeo. Cuidado, Moquete. Recibo señales muy fuertes. Yo también. La señal es constante, pero hay continuos cambios de frecuencia. Qué extraño. ¿Qué clase de perro pensáis que será Mastín? Mastín no es un nombre, Einstein. Es una raza. Y son muy grandes. No me digas. Hola, bonita. Poned los rifles de protones al mínimo. No hay que hacer daño al perro. Oh, no. Eso sería una tragedia. ¡Hey! ¡Esa mucosidad es un amigo mío! Los rayos ya deberían haber controlado al fantasma. Pues no pasa nada. No podemos hacer salir al ente para encerrarlo sin hacer daño al perro. Y mientras esté dentro del perro, no puede entrar en la trampa. Lo hemos intentado. Vámonos a casa. No. Tengo una idea. ¿Qué estáis haciendo? Lo sentimos. Cuidaremos bien de él. Realmente no es el mismo. Oh, gracias. Tenemos trabajo, mister. Ya volveremos otro día, ¿eh? ¿Ves? Siempre hay que dejar a las damas con ganas de más. Lo que me gustaría saber es por qué no hemos podido sacar al fantasma del cuerpo del perro. No estoy seguro. Es posible que los perros no estén realmente poseídos. Puede que haya una fuente remota emitiendo una frecuencia que controla a los perros. Voy a hacerle algunas pruebas más a nuestro amigo, pero me temo que tengo que mandaros de nuevo a la calle. Menuda suerte. Intentad encontrar la fuente de esas emisiones. Mientras tanto, podéis ir limpiando las calles. Recoged todos los perros que podáis. Hemos recibido unas 200 llamadas más desde que os fuisteis. ¿Cómo vamos a atenderlas? ¡Hey! La emoción de la caza, amigo mío. Cuantos más zorros, mejor. Piensa que es como ligar. Uy, perdona. Tú no sabes de eso. Voy a cargármelo. Yo primero. Con lo pequeños que son todos estos pisos. ¿Por qué tendrán perros tan grandes?
le escapó otra jaca. Este necesita que yo le enseñe a ligar. ¿Enseñarle a ligar? ¿A ti cuánto te duran los ligues, majete? Cuando me lo propongo, todo marcha sobre ruedas. Hola, ¿os importa no hablar de mí como si fuera un mueble? ¡Cuidado! ¿Un camión? ¿Tácticas de grupo? Esto no me gusta. Se están volviendo inteligentes y organizados. ¿Alguna idea? Nada. No he conseguido interceptar las emisiones que los dominan ni localizar al que las emite. Se han ido. Había perros por todas partes, a docenas. Y de repente, nada. ¿Cómo que nada? Han desaparecido. Vinimos, los vimos y una lección les dimos. Los cazafantasmas rompemos con todo. ¿Podemos irnos a casa ya? Aquí también hemos dejado de recibir llamadas. Egon, creo que deberías echarle una mirada a esto. Un mapa con los ataques que se han producido. Oh, no. Debe de haber miles de perros ahí fuera esperando. ¿El qué? ¿Y por qué se han concentrado todos aquí en Times Square? ¿Perro malo? Casi no puedo respirar. Esa basura está podrida. Pues les encanta. Creo que ya hemos encontrado el núcleo de control. El medidor emite una señal PKE tan brutal que no te lo creerías. Bien, seguid ahí. Yo haré lo que pueda desde aquí. Mantenedme informado. Y buena suerte. Bueno, sea lo que sea, no parecemos importarle mucho. Parece que le interesa más toda esa basura. Creo que es hora de hacerle cambiar de idea. ¡Ya! Egon, los rayos de protones no le han hecho ni parpadear. ¿Qué hacemos? No tengo ni idea. Roland, da un volantazo de los tuyos. Eddie, Kylie, venga, haced lo que yo. Esto no me gusta. ¡Un callejón! Estoy pensando seriamente en hacerme amiga de los perros. ¡Egon!
Agresivo. Debe de haber alguna forma de apaciguar a estas criaturas. Al menos hasta que encontremos al que los controla. ¡Eso es! Buen trabajo, Moquete. Vamos, Moquete, con toda tu alma. Creo que esto valdrá. Cuando queráis, chicos. Acerca tu walkie-talkie a la radio. Voy a transmitir una señal a vuestro altavoz. Debería mantener a los perros a raya. Espero que funcione, Egon. ¡Listos! ¡Eso es! ¡Vamos otra vez! ¡Kylie! ¿A dónde vas? Mira, lo han conseguido. A casa, perro malo. A casa. ¿Y tú? A casa. A casa, perro malo. ¿Quién va a limpiar este desastre? Menos mal que no somos barrenderos. Sí, ya no eres tan malo, ¿eh? ¿Tipo duro? ¿Qué pasa? Es una puerta. Una grieta interdimensional. ¿Dónde está mi perro? ¿Perro? ¿Qué perro? Lo bueno. Ha estado aquí. Hermana, todos lo hemos olido. Ese era parte del problema. Pero ya se ha ido. Espero que lo encuentre. Ha sido un placer. Ponga carteles. A veces funciona. Esto no es bueno, chicos. El medidor va a reventar. ¿Qué le habéis hecho? Si ella es su dueña. Entonces es quien envía las señales. Y eso significa que... ¿Qué es Ecto? Música para mis oídos. ¡A la de 3! ¡Jolín, qué rapidez! Es imposible. ¿Y ahora qué? ¡Roland, no! Te crees muy rápida, ¿eh? Puedo vencerte con un brazo a la espalda para que el combate sea más justo.
Me equivoqué contigo, Rolly. ¿Sabes dominar a las mujeres? Para nada, no le pega. Fíjate, con esa haría buena pareja. ¡Oh! Ni hablar. ¿Por qué no? ¡Eh!